El restaurante, que antes celebraba vanidades, se convirtió esa noche en escenario de una verdad mayor, que la grandeza de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en el impacto que causa en la vida de los demás. Ana Clara sostenía a la pequeña Sofía en brazos, susurrándole melodías que solo ella conocía, mientras el niño de 6 años, Miguel, jugaba con las servilletas de lino a su lado. La Toscana resplandecía con sus lámparas de cristal, cada mesa adornada con orquídeas blancas importadas de Colombia. El elegante murmullo de las conversaciones se mezclaba con el suave tintineo de las copas de champán, creando una sinfonía de opulencia que ella observaba con ojos cansados pero atentos. 3 mesas más allá, Enzo Bellini gesticulaba con una copa de vino Barolo 2015 en la mano, su voz cortando el aire con la precisión de un cuchillo. A sus 42 años, dominaba cualquier ambiente con su imponente presencia, el cabello canoso peinado hacia atrás, el traje Armani a medida moldeando perfectamente su silueta. Sus ojos, azules como el hielo, recorrían el salón con la arrogancia de quien nació para mandar. ¿Saben lo difícil que es encontrar personal cualificado hoy en día?, decía él, su voz cargada de desdén mientras señalaba discretamente en dirección a Ana Clara. Mi hermana insiste en contratar a esas, digamos, más humildes. Cree que está haciendo caridad. Ana Clara no necesitaba oír las palabras para sentir el peso del juicio. Conocía esa mirada, esa postura, ese tono de voz que reducía a los seres humanos a meros objetos de burla. A sus 28 años, su apariencia era deliberadamente sencilla. Cabello castaño recogido en un moño simple, vestido azul marino discreto, zapatos planos negros. Nada en ella gritaba por atención. Nada sugería el torbellino de experiencias que llevaba dentro del pecho. Sofía comenzó a llorar, sus pequeños dedos agarrando el cuello del vestido de Ana Clara. Era la señal de que necesitaba cambiarle el pañal. Ana Clara se levantó con cuidado, equilibrando a la niña en brazos mientras sostenía el bolso del pañal con la otra mano. Miguel, al percibir el movimiento, decidió seguirla, pero en su prisa de 6 años tropezó con la mesa contigua, haciendo que una servilleta de lino bordada resbalara al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si un director invisible hubiera detenido una orquesta en mitad de una sinfonía. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia Ana Clara, que se agachó rápidamente para recoger la servilleta, Sofía aún en sus brazos. «Bueno», dijo Enzo, su voz cortando el silencio como una guillotina. «Parece que nuestra cuidadora no está exactamente a la altura del ambiente, ¿verdad?». La risa que siguió fue forzada, incómoda, pero aún así resonó por el salón como un eco cruel. Ana Clara sintió el rubor subir por sus mejillas, no de vergüenza, sino de una tristeza profunda que conocía demasiado bien. Era la misma sensación que había sentido años atrás, cuando el mundo que conocía se desmoronó como un castillo de naipes. Viena, 5 años antes. El Musikverein dorado y majestuoso, cada asiento ocupado por personas que habían venido específicamente para oírla tocar. Ana Clara Monteiro, a sus 23 años, era considerada una de las violinistas más prometedoras de su generación. Sus manos, pequeñas pero increíblemente hábiles, dominaban el instrumento con una pasión que trascendía la técnica. Esa noche tocaría el concierto para violín en re mayor de Brahms, una pieza que conocía desde los 12 años, cuando su profesora en la Escuela de Música de Brasilia le dijo que tenía el don de los ángeles. Pero el teléfono sonó 2 horas antes de la presentación. La voz temblorosa de su madre al otro lado de la línea trajo noticias que transformaron la música en ruido, la armonía en caos. Su padre, el hombre que la había animado a perseguir sus sueños, que había vendido el coche para pagar sus clases particulares, que lloraba de emoción cada vez que ella tocaba, había sufrido un accidente.
Estaba internado en estado crítico. Ana Clara canceló la presentación, canceló el contrato con la Filarmónica de Viena, canceló sus sueños y volvió a Brasil, para estar al lado del hombre que le había dado todo, incluyendo la música. De vuelta al presente, Ana Clara respiró hondo y enderezó los hombros. Había aprendido a llevar el dolor con elegancia, a transformar la humillación en fuerza silenciosa. Sofía dejó de llorar, como si sintiera la determinación que emanaba de su cuidadora. Miguel, dijo suavemente, su voz cargada de una gentileza que contrastaba con la rudeza del ambiente, vamos al baño a cambiar a tu hermanita, ¿de acuerdo? Pero Enzo no había terminado. Se levantó de la mesa, su imponente altura de 1,85 m destacando entre los invitados. Sus ojos azules brillaban con una crueldad que parecía darle placer. «Esperen un momento», dijo, caminando hacia Ana Clara con pasos lentos y calculados. ¿No creen que deberíamos establecer algunas reglas básicas de etiqueta? Después de todo, estamos en uno de los restaurantes más refinados de la ciudad, no en una guardería. Ana Clara se detuvo donde estaba, Sofía aún en brazos. Podía sentir las miradas de todos los invitados sobre ella, algunos con curiosidad, otros con lástima, muchos con el mismo desdén que Enzo exhibía tan abiertamente. Conocía a ese tipo de personas, había convivido con ellas durante años en el circuito de música clásica europeo. Personas que medían el valor a través de los ceros en la cuenta bancaria, que creían que el dinero era sinónimo de superioridad moral. «Señor Bellini», dijo ella, su voz calma pero firme, «pido disculpas por las molestias. Voy a cuidar de las niñas y asegurarme de que no haya más interrupciones». «Ah, pero eso es precisamente lo que me preocupa», Enzo continuó, su sonrisa volviéndose más cruel. «Mire, mi hermana puede tener un corazón blando para casos de caridad, pero yo tengo estándares. Y, francamente, no sé si você fez una pausa teatral, dejando sus ojos percorriendo a Ana Clara de arriba a abajo, si você está realmente preparada para lidiar con crianzas en un ambiente tan sofisticado». Las palabras de Enzo fueron como dardos envenenados, cada una escogida cuidadosamente para causar el máximo de daño. Ana Clara sintió una familiar puntada de dor en su pecho, la misma que la acompañaba a años desde que tuvo que reconstruir su vida de cero. 2 años tras el accidente de su padre, Ana Clara se encontraba en un hospital infantil en Viena, no como la musicista famosa que una vez fuera, pero como voluntaria. Ella había vendido su violín Stradivarius para pagar las cuentas médicas de su padre, y ahora sobrevivía dando clases particulares de música. Pero las tardes en el hospital eran su forma de encontrar un propósito nuevamente. Fue allí que conoció a Isabela, una niña de 8 años que había perdido su madre en un accidente de carro. A menina não falava, não comia, não demonstrava nenhum interesse pela vida. Os médicos estavam preocupados, os psicólogos frustrados. Foi então que Ana Clara apareceu com um violino emprestado, um instrumento barato que conseguiu em uma casa de penhores. «Puedo tocar para ti?» perguntou suavemente, sentando-se ao lado da cama de Isabela. A menina não respondeu, mas Ana Clara começou a tocar mesmo assim. Não era Brahms ou Vivaldi, mas uma melodia simples, algo que ela havia composto na infância, quando ainda acreditava que a música podia curar qualquer dor. Dia após dia, Ana Clara voltava. Dia após dia, ela tocava. E lentamente, quase imperceptivelmente, Isabela começou a responder. Primeiro foi apenas um movimento dos olhos, depois um sorriso quase invisível, finalmente palavras sussurradas. «Me puedes enseñar a tocar também?» perguntou Isabela numa tarde de outono, suas pequenas mãos estendidas em direção ao violino. Ana Clara chorou naquele dia. Chorou porque percebeu que, mesmo tendo perdido sua carreira, mesmo tendo perdido seus sonhos, ela ainda podia fazer a diferença na vida de alguém. Ela ainda podia usar sua música para curar. De volta ao presente, Ana Clara olhou diretamente nos olhos de Enzo. Não havia desafio em seu olhar, nem raiva, nem ressentimento.
Havia apenas uma tranquilidade profunda, uma paz que vinha de quem conhecia seu próprio valor, independentemente do que os outros pensassem. Entendo sua preocupação, disse ela, sua voz mantendo a mesma calma. Pero puedo asegurar-lhe que os ninhos estão bem cuidados. São mi prioridade. Enzo riu, um som áspero que ecoou pelo salão. Sua prioridade? Querida, usted apenas pode cuidar-se a si mesma. Mire-se, mire onde está. De verdade crê que pertenece a este mundo? Foi então que Ana Clara percebeu algo que a fez sorrir internamente. Enzo estava tentando humilhá-la publicamente, mas ele não sabia que ela já havia sido humilhada anos atrás. Ele não sabia que ela já havia perdido tudo o que importava e havia encontrado uma forma de reconstruir sua vida sobre os escombros de seus sonhos destruídos. Ele não sabia que a humilhação para ela era apenas uma nota discordante em uma sinfonia que ela já havia aprendido a tocar. E foi nesse momento, quando o silêncio no salão se tornava quase palpável, que uma voz poderosa cortou o ar como um raio. Ana Clara! Todos se viraram para ver quem havia falado. Ali, parado na entrada do salão principal, estava Giancarlo Benedetti, o proprietário do restaurante. Aos 55 anos, ele era uma figura imponente, com cabelos grisalhos e olhos castanhos que normalmente brilhavam com orgulho e autoridade. Mas naquele momento, seus olhos estavam cheios de algo diferente, surpresa, reconhecimento e algo que parecia muito com reverência. Giancarlo começou a caminhar em direção a Ana Clara, seus passos ecoando no mármore polido. Cada passo era deliberado, cada movimento carregado de uma emoção que ele nem tentava esconder. As conversas cessaram completamente agora, substituídas por um silêncio que parecia carregar seu próprio peso. Dios mio, murmurou Giancarlo, sua voz italiana carregada de emoção. Ana Clara Monteiro, usted es realmente usted? Enzo franziu o senho, claramente confuso. Giancarlo, usted conhece a mi empleada? A palavra empleada saiu de sua boca como um insulto, mas Giancarlo nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Ana Clara, que agora segurava Sofia com uma mão e a mão de Miguel com a outra, parecendo uma Madonna moderna em meio ao caos social que a cercava. Empleada? Giancarlo repetiu, sua voz carregada de incredulidade. Enzo, usted não tem ideia de com quem está falando? Ele parou diante de Ana Clara e, por um momento, os dois se olharam em silêncio. Havia história naquele olhar, memórias compartilhadas que ninguém mais no salão podia entender. Então, para o choque absoluto de todos os presentes, Giancarlo estendeu os braços e abraçou Ana Clara com força, como se estivesse abraçando um tesouro perdido há muito tempo. La mejor persona que ha cruzado mi camino, la mujer que salvou a mi hija. O salão estava tão silencioso que era possível ouvir o tic-tac dos relógios antigos que decoravam as paredes. Enzo estava boquiaberto, sua arrogância momentaneamente substituída por confusão. Os outros convidas se olhavam, tentando entender o que estava acontecendo. Ana Clara, por sua vez, sorriu. Não era um sorriso triunfante ou vingativo. Era um sorriso de reconhecimento, de gratidão silenciosa por ser vista pelo que realmente era, não pelo que aparentava ser. Olá, Giancarlo, disse ela suavemente. Isabela está bem? Sim. Ele respondeu, lágrimas brilhando em seus olhos. Está na universidade agora, estudando música. Ela se acorda de ti todos os dias. Giancarlo se virou para encarar os convidas, sua postura mudando de emocional para autoritária. Ele era, afinal, não apenas o proprietário do restaurante mais prestigioso da cidade, mas também um dos empresários mais influentes do país. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Querem saber que é Ana Clara Monteiro? Perguntou ele, sua voz carregando o peso de anos de gratidão acumulada. Ella es la mujer que salvou a mi hija quando todos os médicos, todos os especialistas, todos os profissionais se haviam rendido. Giancarlo cerrou os olhos por um momento, recordando aqueles terríveis dias em Viena. Isabela havia perdido a sua mãe em um acidente de carro e desde então se havia retraído completamente do mundo.
Não falava, não comia, não demonstrava nenhum interesse pela vida. Os médicos falavam de depressão severa, de trauma profundo, de uma menina que havia perdido as ganas de viver. Ele lo havia intentado tudo. Os melhores psicólogos, os melhores médicos, os melhores especialistas. Nada funcionava. Isabela se consumia ante seus olhos, e ele se sentia completamente impotente. Foi então quando apareceu Ana Clara, uma jovem brasileira que trabalhava como voluntária no hospital, oferecendo seu tempo e sua música a crianças que precisavam sanar. Não havia perdido sua música, simplesmente havia encontrado uma nova forma de expressá-la. Não havia desperdiçado seus talentos, os transformou em algo mais profundo e significativo. Giancarlo se aproximou uma vez mais, desta vez com uma pequena tarjeta em as mãos. «Esta es mi tarjeta personal», dijo. «Quando estés lista, llámame. Empezaremos a planificar el programa». E Ana Clara fez uma pausa, mirando-a profundamente nos olhos. «Gracias por permitir-me ser parte de tu história de nuevo». Ana Clara tomou a tarjeta com mãos trêmulas. Era mais do que papel. Era uma promessa, uma segunda oportunidade, uma possibilidade de honrar tanto seu passado quanto seu futuro. «Gracias», disse, com a voz entrecortada, «por ver-me, por recordar-me, por dar-me esperança». Cuando se volvió para irse, cargando a Sofía y de la mano de Miguel, el salón aún permanecía en un respetuoso silencio. Pero era un silencio diferente al del comienzo de la noche. Era un silencio de reflexión, de introspección, de personas confrontando sus propias suposiciones sobre el valor y la dignidad humana. Enzo permaneció donde estaba, observando a Ana Clara alejarse. Había algo en su expresión que nadie había visto antes, humildad genuina, quizás incluso admiración. Por primera vez en su vida, había encontrado a alguien que lo hacía sentir pequeño, no por intimidación o poder, sino por pura bondad. «Esperen», dijo de repente, su voz más alta de lo que pretendía. Ana Clara se detuvo y se volvió, con una expresión paciente y amable. Yo quisiera contribuir al programa del hospital», dijo, las palabras saliendo con dificultad. «Económicamente, quiero decir, si usted lo permite». Ana Clara lo estudió por un momento, viendo más allá de la arrogancia que había exhibido, buscando algo real y sincero en sus ojos. Y lo encontró. «Sería un honor», dijo simplemente. «Los niños necesitan toda la ayuda que puedan recibir». Enzo asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «Gracias», murmuró, por darme la oportunidad de hacer algo bien». Mientras Ana Clara finalmente salía del salón, sus palabras resonaban en la mente de cada persona presente. Había transformado una noche de humillación en una lección de vida, un momento de crueldad en una oportunidad de crecimiento. Giancarlo permaneció en el centro del salón unos minutos después de que ella se fue, mirando la puerta por donde había desaparecido. «Acaban de presenciar algo extraordinario», dijo a los invitados que aún estaban procesando lo sucedido. «Han visto cómo se comporta una persona verdaderamente grande ante la adversidad. No buscó venganza, no quiso humillar a nadie, simplemente mantuvo su dignidad y transformó el dolor en compasión». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «Espero que todos podamos aprender de su ejemplo. Espero que podamos recordar esta noche cada vez que nos veamos tentados a juzgar a alguien por su apariencia, por su profesión, por su clase social, porque nunca sabemos qué tipo de ángel puede estar disfrazado entre nosotros». Fuera del restaurante, Ana Clara subió a las niñas al coche que las esperaba. Sofía se había despertado y sonreía, como si pudiera sentir el cambio de humor de su cuidadora. Miguel estaba lleno de preguntas sobre lo que había sucedido allí dentro, pero Ana Clara solo dijo que a veces las personas necesitan que se les recuerde cómo tratarse con amabilidad. Mientras el coche se alejaba de la Toscana, Ana Clara miró por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en su viaje, en todos los altos y bajos, en todas las pérdidas y ganancias.
Pensó en su padre, que le había enseñado que el verdadero éxito no se medía por aplausos o reconocimiento, sino por el impacto positivo que tenías en la vida de las personas. Pensó en Isabela, ahora una joven estudiando música, llevando consigo las lecciones de esperanza y sanación que Ana Clara había plantado en su corazón años atrás. Pensó en todos los niños que había cuidado como niñera, todas las pequeñas vidas que había tocado con su amabilidad y paciencia. Y pensó en el futuro, en el programa de musicoterapia que iba a crear, en los innumerables niños que podría ayudar a través de la música. Pensó en cómo sería tocar de nuevo, no para impresionar a críticos ni alcanzar la fama, sino para curar corazones rotos y plantar semillas de esperanza. Esa noche, Ana Clara Montero descubrió algo que había perdido en algún lugar a lo largo de su viaje, el conocimiento de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Había encontrado su propósito de nuevo, no a pesar de sus elecciones, sino gracias a ellas. Tomó la tarjeta de Giancarlo y la apretó contra su pecho, sintiendo el peso de la promesa que representaba. Mañana lo llamaría, mañana empezaría a planificar el programa que le permitiría combinar todas las partes de quien era, la música, la cuidadora, la sanadora, la maestra. Pero hoy simplemente se permitió gratitud. Gratitud por ter sido vista, por ter sido lembrada, por ter sido valorizada por quien realmente era. Gratitud por ter encontrado fuerza para mantener su dignidad ante la crueldad. Gratitud por ter descubierto que su música nunca había realmente desaparecido. Ella había apenas encontrado una nueva forma de expresarse. En cuanto el carro seguía por las rúas de la ciudad, Ana Clara comenzó a cantarolar suavemente una melodía que ella había compuesto años atrás durante sus días como voluntaria en el hospital de Viena. Era una melodía de esperanza, de cura, de nuevos comienzos. Sofía, oyendo la canción, comenzó a moverse suavemente en los brazos de Ana Clara. Miguel, a pesar de su edad, quedó quieto, instintivamente sabiendo que estaba en la presencia de algo especial. Y Ana Clara, por primera vez en años, sintióse completa. Ella había aprendido que la verdadera grandeza no venía de aplausos o reconocimiento público, venía de pequeños actos de bondad, de sacrificios silenciosos, de escoger el amor sobre el egoísmo, la compasión sobre la conveniencia. Ella había aprendido que su música era más poderosa cuando usada para curar de cuando usada para impresionar. Más importante aún, ella había aprendido que nunca es tarde de más para un recomienzo, para una segunda chance, para encontrar un nuevo propósito. Su historia no había terminado cuando dejó los palcos de Viena, ella había apenas llegado al fin del primer capítulo. Ahora, un nuevo capítulo estaba comenzando, un capítulo que prometía ser aún más significativo de lo que ella había vivido antes. Cuando el carro finalmente paró enfrente a la casa donde cuidaba de las niñas, Ana Clara salió con Sofía y Miguel, ayudándolos a entrar. Después de colocarlos en la cama y cantar una canción de ninar, ella se sentó en su pequeña sala de estar y oló la tarjeta de Giancarlo una vez más. Ella pensó en todas las personas que podría ayudar, todas las vidas que podría tocar, todas las familias que podría curar a través de la música. Pensó en cómo sería enseñar a otros músicos a usar sus talentos para fines terapéuticos, cómo sería crear un programa que podría servir de modelo para hospitales en todo el país. Pero más que eso, pensó en cómo sería tocar nuevamente, con propósito, con pasión, con la seguridad de que su música estaba haciendo la diferencia en el mundo. Aquella noche, Ana Clara Montero durmió mejor de lo que había dormido en años. Ella soñó con música, con niños sonriendo, con salas de hospital llenas de esperanza y cura. Ela sonhou com futuro onde sua história de dor e sacrifício se tornaria uma fonte de inspiração para outros, onde suas perdas se transformariam em ganhos para as pessoas que ela serviria. E quando ela acordou na manhã seguinte, ela sabia exatamente o que faria. Ela ligaria para Giancarlo, aceitaria sua proposta e começaria a trabalhar para criar algo bonito e significativo. Ela voltaria a tocar, não para recuperar a fama que havia perdido, mas para encontrar o propósito que sempre havia esperando por ela.
Ana Clara Monteiro havia descoberto que, às vezes, as maiores vitórias vêm disfarçadas de derrotas, que às vezes encontramos nosso verdadeiro destino apenas depois de perdermos o caminho que pensávamos que devíamos seguir. Ela havia aprendido que a humilhação pode ser transformada em humildade, que a dor pode ser transformada em compaixão, que a perda pode ser transformada em propósito. E assim, a mulher que havia entrado em La Toscana como uma simples cuidadora saiu como uma inspiração, uma lição viva de que o valor de uma pessoa não é determinado por sua posição social ou sucesso financeiro, mas pela bondade em seu coração e pelo impacto que ela tem na vida dos outros. Sua música havia finalmente encontrado seu verdadeiro público. Não críticos sofisticados ou patronos da arte, mas crianças feridas que precisavam ouvir que não estavam sozinhas, que a vida ainda valia a pena ser vivida, que havia beleza e esperança no mundo, mesmo nos momentos mais escuros. E naquela realização, Ana Clara Monteiro encontrou sua verdadeira sinfonia, uma composição de amor, serviço e cura, que ecoaria através das vidas de inúmeras pessoas, uma melodia de esperança que continuaria a tocar muito tempo depois que as últimas notas tivessem sido cantadas. Ela era médica, não era psicóloga, não tinha qualquer credencial oficial, mas ela tinha algo que todos os profissionais pareciam ter perdido: compaixão genuína. "Posso tentar tocar para ela?" Ana Clara perguntou um dia, com aquela voz suave que se tornaria tão familiar. Às vezes, a música consegue chegar onde as palavras não conseguem. Giancarlo estava desesperado. Ele teria tentado qualquer coisa. Então, ele concordou e Ana Clara se sentou ao lado da cama de Isabela com um violino simples, barato, emprestado. A primeira música que ela tocou foi uma composição própria, algo que ela havia criado na infância. Era simples, mas carregada de uma emoção que parecia tocar algo profundo na alma de quem ouvia. Isabela não reagiu no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Mas Ana Clara voltava todos os dias, tocando suas melodias com a paciência de alguém que entendia que a cura verdadeira não podia ser apressada. Foi na segunda semana que aconteceu. Isabela moveu os olhos na direção de Ana Clara. Foi um movimento quase imperceptível, mas para Giancarlo, que havia passado semanas procurando por qualquer sinal de vida em sua filha, foi como um milagre. "Ela está ouvindo", ele sussurrou para a enfermeira, "ela está realmente ouvindo." Dia após dia, Ana Clara continuava tocando, e dia após dia, Isabela mostrava pequenos sinais de melhora. Um movimento dos dedos acompanhando o ritmo, um sorriso quase invisível. Finalmente, na terceira semana, algo extraordinário aconteceu. Isabela falou. "Você pode me ensinar a tocar também?" ela perguntou, sua voz fraca, mas clara. Giancarlo chorou naquele dia. Chorou como não havia chorado desde a morte de sua esposa. E quando viu a Ana Clara ensinar-lhe a sua filha a sustentar o violino, viu a Isabela sorrir pela primeira vez em meses. Soube que estava em presença de algo especial. Não era só talento musical, era humanidade em sua forma mais pura. De volta ao presente, Giancarlo mirou a Ana Clara com o mesmo amor e gratidão de aqueles dias em Viena. Durante 3 meses, continuou, sua voz ressoando no silencioso salão, Ana Clara foi ao hospital todos os dias. Todos os dias, tocava para minha filha. Não porque lhe pagavam por isso, não porque recebesse nenhum reconhecimento. Lo-fazia porque cria que a música podia curar, que a compaixão podia fazer milagres. Enzo estava claramente incômodo agora. Sua postura confiada se havia transformado em algo defensivo, seus olhos buscando uma saída à situação que havia criado. Isso é muito bonito", disse, tentando retomar o controle da conversa. Mas ele interrompeu Giancarlo, sua voz cortante como uma navalha. "Não tens direito a falar. Has passado os últimos 15 minutos humilhando publicamente uma mulher que vale mais do que tu jamais valderás, independentemente de quanto dinheiro tenhas no banco." Ana Clara sentiu que as lágrimas começavam a formar-se em seus olhos. Não lágrimas de tristeza ou humilhação, mas lágrimas de gratidão. Durante anos, havia carregado um peso silencioso,
uma sensação de que havia desperdiçado sua vida, de que havia tirado seus dons à basura. Mas ouvir a Ana Clara falar dessa maneira, ver o respeito e a admiração em seus olhos, fez com que percebesse algo fundamental. Não havia desperdiçado nada. Simplesmente havia transformado seus dons em algo diferente, algo igualmente valioso. Havia cambiado aplausos por amor, fama por significado, êxito por serviço. Enzo estava visivelmente afetado agora. Sua arrogância se havia transformado em vergonha, sua confiança em confusão. Mirou ao redor do salão, buscando aliados, pessoas que compartilhassem sua visão do mundo. Mas as miradas que encontravam eram de incomodade, de julgamento, de reprobação silenciosa. Eu não sabia, balbuciou, sua voz perdendo toda a força que tinha antes. Se eu houvesse sabido? Perguntou Ana Clara suavemente, falando pela primeira vez diretamente a Enzo. A pergunta flutuou no ar, como uma navalha afiada. Enzo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque sabia, assim como todos os outros no salão sabiam, que a resposta era óbvia. A trataria melhor se soubesse sua história, o que significava que não havia tratado bem simplesmente porque ela parecia ser inferior a ele. O ponto, continuou Ana Clara, mantendo a mesma calma gentil, não é que deverias tratar-me bem porque tenho uma história impressionante. O ponto é que deverias tratar bem a todas as pessoas, independentemente de sua história, porque todos somos seres humanos dignos de respeito. O silêncio que seguiu foi profundo e carregado de significado. Ana Clara havia feito mais do que defender-se, havia dado uma lição de humanidade que comoveu a cada pessoa no salão. Giancarlo sorriu, orgulhoso. Isabela se alegrará muito ao saber que te encontrei, disse. Sempre me pergunta pelo anjo da música que lhe salvou a vida. Anjo da música? Perguntou Ana Clara, sorrindo pela primeira vez com verdadeira alegria naquela noite. Assim é, ela se refere a você. Dice que bajaste del cielo con tu violín para mostrarle que la vida aún valía la pena ser vivida. Ana Clara sintió que su corazón se calentaba. Durante años se había preguntado si había tomado la decisión correcta al abandonar su carrera. Se había preguntado si su música realmente hacía la diferencia en la vida de las personas. Ahora finalmente tenía su respuesta. Giancarlo, dijo, su voz quebrada por la emoción. No te imaginas cuánto significa esto para mí. Yo pasé tanto tiempo preguntándome si había desperdiciado mis dones, si había tomado las decisiones correctas. ¿Desperdiciado? Giancarlo negó con la cabeza enérgicamente. Ana Clara, usaste tus dones de la manera más noble posible. No solo tocaste para audiencias elegantes en salas de conciertos lujosas, tocaste para una niña que necesitaba oír que no estaba sola. Tocaste para curar, no para impresionar. Se volvió para mirar a los invitados de nuevo, su voz ganando fuerza. ¿Quieren saber qué es la verdadera grandeza? No es tener dinero en el banco, usar ropa cara o frecuentar los lugares adecuados. La verdadera grandeza es sacrificar tus propios sueños para salvar la vida de una niña que ni siquiera conoces. La verdadera grandeza es elegir el servicio en lugar de la fama, el amor en lugar del lucro. Ana Clara miró a Enzo, quien parecía haberse encogido durante el último minuto. Ya no había rastros de arrogancia en su postura, solo vergüenza y quizás algo que parecía arrepentimiento. Señor Bellini, dijo, con voz amable, no guardo rencor. Entiendo que todos juzgamos a veces, todos hacemos suposiciones basadas en las apariencias. Solo espero que esta noche nos recuerde a todos que nunca sabemos realmente quién está delante de nosotros. Enzo levantó la mirada para encontrarla de ella. Había algo diferente en sus ojos ahora, una vulnerabilidad que no estaba ahí antes. Yo pido disculpas, dijo, su voz casi un susurro. Estaba equivocado, completamente equivocado. Gracias, respondió Ana Clara simplemente. Aceptamos sus disculpas. Giancarlo se acercó aún más a Ana Clara, como si quisiera asegurarse de que era real, de que este encuentro no era solo un sueño. Ana Clara, dijo, su voz llena de emoción.
tengo una petición que hacerte. De hecho, tengo una propuesta. Ana Clara lo miró con curiosidad, Sofía aún durmiendo tranquilamente en sus brazos. Quiero que vuelvas a tocar, dijo. No necesariamente de la manera en que tocabas antes, sino de la manera en que mejor sabes tocar. Quiero que toques para curar, para inspirar, para tocar corazones. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón. Quiero crear un programa en el hospital infantil de aquí, un programa de musicoterapia, y quiero que seas la directora, no como caridad, no como un favor, sino como una sociedad. Tendrías todos los recursos que necesitaras, todos los instrumentos, todo el apoyo. Ana Clara sintió que su corazón se aceleraba. La posibilidad de combinar su pasión por la música con su amor por ayudar a otros era algo con lo que había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar. Yo no sé qué decir, murmuró. Di que sí, sonrió Giancarlo. Isabela estaría muy orgullosa. Y tú finalmente podrías hacer lo que naciste para hacer, usar tu música para curar el mundo, una nota a la vez. Ana Clara miró alrededor del salón, viendo las caras que la observaban. Algunas aún parecían confundidas, otras emocionadas, algunas claramente conmovidas por la historia que habían presenciado. Pero todas, de alguna manera, parecían diferentes de lo que eran al comienzo de la noche. Hay una condición, dijo Ana Clara finalmente. Lo que sea, respondió Giancarlo inmediatamente. Quiero que el programa esté abierto a todas las niñas, independientemente de su situación económica. No debe haber diferencia entre ricos y pobres, entre privilegiados y desfavorecidos. La música es para todos. Giancarlo sonrió, tiras de orgullo brillando en sus ojos. Claro, dijo, no podría ser de otra manera. Fue entonces cuando sucedió algo mágico. Una de las invitadas, una elegante señora que había estado observando toda la escena en silencio, comenzó a aplaudir. Lentamente, otras personas se unieron a ella, hasta que todo el salón estaba aplaudiendo. Pero no era el tipo de aplauso que Ana Clara solía recibir en sus presentaciones. No era aplauso por virtuosismo técnico o por una actuación impresionante. Era aplauso por humanidad, por valentía, por dignidad ante la adversidad. Ana Clara sintió tiras correr por sus mejillas, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de profunda gratitud. Había pasado años preguntándose si su vida tenía significado, si sus elecciones habían valido la pena. Ahora, finalmente tenía su respuesta. Miguel, quien había observado toda la escena con los ojos abiertos de un niño tratando de entender el mundo adulto, tiró de la falda de Ana Clara. «Ana», susurró, «¿eres famosa?» Ana Clara se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño, Sofía aún durmiendo tranquilamente en sus brazos. «No, Miguel», dijo suavemente, «no soy famosa, pero soy feliz». Y era verdad. Por primera vez en años, Ana Clara se sentía completa. No porque había sido públicamente reivindicada, ni porque su historia había sido contada, sino porque finalmente comprendió que su viaje, todas las pérdidas, todos los sacrificios, todas las lágrimas, la habían llevado a este momento de claridad.